Creatividad, innovación y revolución digital. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida de nuevo a este podcast de creatividad, innovación y revolución digital INIHub. En este episodio hablaremos de un tema muy interesante y de un tema que genera bastante conflicto entre la moral y lo que realmente está funcionando en este momento en el mundo. En este episodio específicamente del podcast hablaremos sobre una pregunta bastante debatible que requiere un debate bastante amplio, incluyendo diversos factores y diversos motivos por los cuales se realiza este debate. Hay diversas causas, consecuencias, impacto, pero en este episodio llegaremos a una conclusión de qué realmente está pasando acerca de esta pregunta que ronda. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es la IA la causante del aumento de desinformación? ¿Realmente es la IA la causante del aumento de desinformación, de las fake news en el mundo? Bueno, esto lo vamos a ver en este episodio. Para empezar, ¿qué es una fake news? Bueno, una fake news es una noticia, como viene del inglés, de noticia falsa. Se conoce como fake news o una noticia falsa, falseada o que se modificó. Es decir, una noticia que al principio era real, pero sin embargo se empezó a falsear. Es decir, empezó a tener ciertas modificaciones a la noticia real, es decir, a lo que pasó en la vida real, y se modificaron ciertas cosas para que se viera como otro motivo. Es decir, las noticias buscan informar sobre algo que realmente pasó. Sin embargo, las fake news son esas cosas esas noticias que son falsas o que son modificadas de una noticia real. Se modifican actores, causas, consecuencias, fechas, duraciones, se modifican también acciones, muchísimas otras cosas más que influyen dentro de una noticia. Una noticia es muy importante ya que el mundo actual se mueve por noticias. Encontramos noticias no solamente en la televisión. De hecho, este es el medio que está bajando en la utilización que está utilizando la gente. Es decir, los medios que en este momento están utilizando más las personas para informarse son las redes sociales. Y ahí es donde figura el primer motivo por el que las fake news han aumentado. Claro, en un momento vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial, pero primero vamos a hablar sobre cómo las fake news han empezado a aumentar a lo largo de los años. Un punto clave que tenemos que tener en cuenta es que previamente, en las décadas anteriores, por lo menos aquí en el país donde vivimos, donde yo estoy grabando este podcast en Colombia, sin embargo también en todo el mundo en general, a décadas atrás se estaba manejando otro sistema de comunicación, es decir, nosotros, nuestros hábitos, nuestra cultura, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos informamos era completamente diferente a la manera que funciona hoy en día. Es decir, en dicho momento, los medios de comunicación funcionaban a través de otros dispositivos. No teníamos dispositivos tecnológicos, el auge de las redes sociales no existía porque ni siquiera existía el internet décadas atrás. ¿Y qué medios se utilizaba? Claramente el medio más tradicional, periódicos y televisión. Incluso antes de la televisión se utilizaban periódicos. ¿Qué pasaba? La fake news venía desde ahí, incluso desde ahí, porque en la televisión también se modificaban algunas cosas, pero era menos probable que hubiera una fake news en la televisión ya a lo que en este momento tenemos. Es decir, es más probable que en este momento tengamos una fake news que nos salga en redes sociales a una fake news que veamos en la televisión. Claro, los políticos pagan muchísimo. Hay unos políticos que claramente en varios países, especialmente en Latinoamérica, se vive la corrupción de los gobiernos, que se pagan algunos noticieros para decir información falsa o difundir información falsa, difamar. Sin embargo, ¿qué pasa? Con el nacimiento del Internet empezó a generarse otro espacio donde no solamente los medios de comunicación, es decir, todos los medios que se dedicaban, las organizaciones dedicadas específicamente a comunicar, como lo pueden ser periódicos, canales, etcétera,
todos estos medios que se dedicaban a comunicar ya no eran los únicos que publicaban noticias, sino también la gente, la comunidad, el pueblo empezó a tener acceso a crear noticias. Es decir, a partir de esta creación del Internet nació otro canal por el que la fake news podía ser más propicia a pasar, a ocurrir. Es decir, la fake news incrementó, las noticias falsas incrementaron cuando el Internet se creó. Y más específicamente cuando las redes sociales empezaron a llenarse de usuarios. Cuando empezaron a llenarse de usuarios, redes sociales como Twitter, Facebook, que fueron de las primeras, Facebook. Después, en este momento tenemos Instagram, TikTok y muchas otras redes sociales. YouTube, que es usada para videos largos. TikTok, que es una de las más utilizadas en este momento entre población de todas las edades. Se está utilizando en este momento esas redes sociales para comunicar. ¿Y podemos detectar las fake news? Claro que sí. Sin embargo, a veces no utilizamos estas prácticas, estas pautas para detectar una fake news. ¿Y qué pasa? A través de esas redes sociales se empezó a difamar información o a hacer información falsa. ¿A través de qué? Ya que toda la comunidad podía publicar lo que quiera, lo que sea, se podían publicar información falsa, que no necesariamente tenía que pasar por un filtro como si lo hacía antes para llegar a la publicación final de un periódico, por ejemplo. En este solo tenían que pasar por el filtro de enviar una publicación, publicar ese post y que ya todas las personas empezaran a visualizar. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Tal y como en Internet, la inteligencia artificial dio otro paso más para que las fake news incrementaran casi al triple. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? La inteligencia artificial en este momento se está volviendo tan potente que para el ojo humano se está haciendo difícil cada vez más que va incrementando la tecnología detrás de la inteligencia artificial. Se está haciendo cada vez más difícil identificar qué es real y qué no a través de una pantalla. Claramente, si lo vemos en físico lo vamos a identificar simplemente. Lo vamos a identificar demasiado fácil. Sin embargo, cuando estamos detrás de una pantalla y estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial, como lo pueden ser generadores de imágenes, generadores de texto, pero también en este momento generadores de video. Es decir, la inteligencia artificial generativa, que de hecho te recomiendo en un episodio del podcast, el episodio número 6, si no estoy mal, el episodio número 6, exactamente, el episodio número 6 de este podcast. Tocamos ese tema de qué es la IA generativa, qué es la inteligencia artificial generativa, y básicamente te contaba que era esa inteligencia artificial con la capacidad de generar algo, ya sea texto, reportes, tipos de texto, ideas, imágenes, videos. En este momento el que está creciendo aún más, la tecnología que está creciendo aún más detrás de la inteligencia artificial generativa son los videos. Gracias a la generación de videos, la IA o cualquier persona podría utilizar una de las herramientas, cualquiera, porque en este momento hay tonelada de herramientas de inteligencia artificial ahí rondando en el Internet. Hay tonelada de herramientas de generación de video, asimismo. No solo las imágenes, porque, bueno, las imágenes claramente podemos dudar de ellas. Eso se empezó a ver desde que, por ejemplo, herramientas como Adobe Photoshop se empezó a utilizar. Porque pues ya sabíamos que se podían hacer montajes muy realistas en Adobe Photoshop. Sin embargo, en un video, para que el video se vea como algo, es muy interesante y es muy útil utilizar inteligencia artificial, porque para que un video lo podamos modificar a nuestro gusto, completamente a su máximo, necesitamos utilizar algo que modifique los caracteres, los personajes, las personas que aparecen en ese video, el ambiente, la iluminación, absolutamente todo. Es mucho más difícil, demasiado, casi el cuatriple, casi el triple de difícil modificar un video que modificar una imagen. Entonces modificar una imagen sí está un poco más ya en decadencia, porque ya pues sabemos que podemos tanto editar una imagen real como generar una imagen nueva, completamente nueva, con inteligencia artificial. Y ya sabemos diferenciar bastante entre cómo se ve una imagen generada por IA y cómo se ve una imagen real. Sin embargo, en un video es un tanto difícil identificar algo.
Además, en este momento se están empezando a crear canales de YouTube, por ejemplo, canales de YouTube automatizados. Esto tiene una gran ventaja sobre las personas que los crean, ya que impulsan sus ingresos por YouTube. Sin embargo, ¿qué pasa? Al crear los canales automatizados, específicamente los canales dedicados a noticias automatizados, no son muy confiables. Específicamente cuando incluimos voz de inteligencia artificial, ahí debemos empezar a aprender algunas de nuestras alarmas. Cuando vemos, digamos que en las redes sociales ronda algún video corto, de pronto, de una noticia, y la noticia está narrada por voz hecha por inteligencia artificial, no por un humano, ahí debemos prender un poquito las alarmas porque seguramente esa persona no quiere que la escuchen, no quiere que escuchen su voz. Y esto en las noticias da cuenta de que muy probablemente esa noticia no sea real. Por eso se han empezado a generar varias polémicas, varios debates acerca de este tema. Y realmente, ¿qué está pasando? Es decir, ya sabemos cuál es el contexto de todo esto. Ya sabemos que la inteligencia artificial cambió completamente la manera en la que nos informamos. Porque nos informamos a través de las redes sociales, pero no sabemos cómo la persona que está detrás de ese contenido lo creó. En este momento lo más confiable es ver artículos respaldados por científicos, respaldados por las personas que ya tenemos de confianza, las organizaciones de televisión. Sin embargo, como te decía, cuando escuches especialmente las noticias que suenan con una voz de inteligencia artificial, que eso es muy fácil bueno, a veces ya se están poniendo un poquito más difícil diferenciar así tal y como las imágenes. Sin embargo, es un poco monótona y es un poco estable el tono de una voz generada por inteligencia artificial. No tiene altos, no tiene bajos, simplemente la voz se mantiene. Es un lector básicamente. Si esa persona detrás de ese contenido no pone su voz, sino que utiliza voz de inteligencia artificial, es una de las alarmas para aprender o una de las señas de que tal vez esa noticia no sea tan real o tan verdadera o la están modificando. Por eso es importante informarnos de fuentes primarias. Y aquí vamos a hablar un poquito más sobre este debate. Distinguir entre contenido generado por inteligencia artificial y contenido auténtico se vuelve cada vez más difícil porque la tecnología evoluciona, como te lo dije hace un momento. Sin embargo, podemos obtener algunas pistas para determinar qué noticia de las que estamos viendo es una noticia falsa. ¿Cómo determino yo o qué alarmas puedo prender, qué signos, qué señales dentro de una noticia, ya sea publicada por redes sociales, por cualquier red social, TikTok, Instagram, YouTube, porque en este momento cualquier red social puede ser un medio de información para ti cercano, WhatsApp incluso? ¿Cómo podemos identificar o qué pautas podemos hacer para identificar qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa? Bueno, para identificar algunas pistas, te voy a dar algunas pistas y algunas herramientas que te pueden ayudar para identificar una noticia falsa. Hay unas pistas lingüísticas y estilísticas. Lo que te dije, la parte de repetición de frases o patrones. Si la guía de pronto repite tonos, escuchas las palabras muy monótonas. Si todo esto pasa, seguramente esa voz está generada por inteligencia artificial. Y seguramente esa noticia no es muy confiable, ya que el autor de esa publicación no quiere enseñar su voz. No siempre es así, pero la mayoría de los casos funciona de esa manera. Otra de las pautas que podemos tener, otra de las señales que nos puede dar es la falta de coherencia. Y esto es muy importante. Si una noticia está mal gramaticalmente, aunque no lo creas, eso es un indicio de que la noticia probablemente sea falsa. Si la noticia carece de coherencia, probablemente esa noticia es falsa. Cuando los textos generados por inteligencia artificial como Gemini, Copilot, incluso algunas otras que no son tan fuertes como estas en el tema de la gramática, de la lingüística, hay algunos saltos lógicos que se pueden tener o bruscos en el tema. Es decir, si algo te falta lógica o coherencia en la noticia contada, seguramente esa noticia es completamente falsa. También, otra de las pautas, exceso de formalidad o informalidad. El tono puede ser demasiado rígido o demasiado coloquial.
Si el tono es demasiado rígido, seguramente también puede ser una noticia falsa. Las noticias manejan un tono formal. Sin embargo, en muchos casos es necesario utilizar un tono medio entre formal e informal. Si las palabras se vuelven muy coloquiales, están generadas por inteligencia artificial, porque también hay otras personas que informan a su manera, de la manera en la que ellos hablan, también es válido. Sin embargo, si aparte de que está generado con inteligencia artificial la voz del video o de lo que sea del contenido, aparte de eso se utilizan palabras muy coloquiales o muy formales, demasiado formales, puede dar indicios de que está generado con IA y que puede ser falso. También la ausencia de emociones o subjetividad. Esto no cuenta mucho para las noticias, ya que las noticias son simplemente es informar. La persona que informa o la organización que informa debe ser muy objetiva en este caso. Sin embargo, para otro tipo de contenidos que no sean noticias, si hay falta de subjetividad, seguramente es una IA, ya que la IA no tiene mucha subjetividad, la IA es más objetiva. Hay que analizar mucho los datos, analizar el estilo, y así vas a aprender a diferenciar realmente qué noticia es verdadera, qué noticia es totalmente verdadera y qué noticia es falsa. Por último, te voy a dar una última pauta y es de mis favoritas. Si no identificas ninguno de estos patrones, pero aún así tienes alguna duda sobre si esa noticia es real, simplemente investiga en varios recursos. Si la noticia realmente es real, debería aparecer en 2, 3, 4, 5, incluso muchísimas más publicaciones, porque todos los medios de comunicación procuran comunicar esa noticia. Ahora, claro, hay noticias que se propagan e incluso llegan a medios de comunicación que son noticias falsas. Y esto también puede dar indicios de que la inteligencia artificial está llegando a niveles masivos. Sin embargo, en este momento todavía no es muy recurrente que si una noticia sea falsa se vea en varios lugares. Es decir, si ves una noticia, si te llega una noticia y quieres comprobarla, simplemente empieza a buscar. Debería aparecer esa noticia en más de 2, 3, 4, 5, incluso más de 5 fuentes de recursos. Todo esto para poder comprobar que esa noticia realmente sea verdadera. Para concluir este episodio de podcast, te quiero decir que no te debes asustar por lo que la IA generativa pueda generar, porque está teniendo un impacto muy grande. En este episodio hablamos sobre el impacto de cómo nos informamos, cómo cambia esto con la implementación de inteligencia artificial en los medios de comunicación como redes sociales, cómo esto impacta en la manera en la que nos informamos y en cómo nuestro criterio influye en ello, porque también debemos tener mucho criterio al escuchar una noticia. No podemos creernos lo primero que vemos. La idea es que podamos comprobarlo, porque después yo voy a empezar a difamar esa misma noticia sin yo saberlo. Yo voy a empezar a decirle, a contarle a otras personas, mira, si te enteraste que no sé qué, esta noticia. Y yo mismo voy a empezar a ser una persona que va a difamar de una noticia que no es real. Por eso es importante que antes de empezar a comunicar o antes de creer algo, puedas comprobarlo. Y esto es una pauta muy interesante, porque lo que te digo, si una noticia realmente es verdadera, seguramente varios medios de comunicación cubrieron dicha noticia. Si la noticia es falsa, seguramente no tiene muchos medios de comunicación con ese titular. Además, hay que aprender a diferenciar entre tipos de noticias. Hay noticias personales y hay noticias mundiales o intrapersonales. Es decir, por ejemplo, si tú estás siguiendo a una persona y está contando una noticia sobre su vida, obviamente tú no tienes la certeza de que esa noticia sea real, pero no es una noticia que impacta en tu vida. Sin embargo, las que sí nos interesan son las noticias grandes. Si te informan sobre, digamos, no sé, un avión se cayó en no sé dónde, murieron no sé cuántas personas. Antes de transmitir esa noticia a otras personas y de transmitir incluso ese mismo contenido, porque lo hacen también para ganar vistas, tienes que confirmar todos esos titulares, perdón. Cuando me topo con noticias que me parecen como que no son reales, las trato de buscar y no me aparecen. Ahí confirmo que la noticia no es verdadera. Lo importante es sabernos adaptar, lo que siempre te he dicho. Mi frase favorita es que la IA no te debe dominar a ti, sino que tú debes adaptarte.
en la adaptación es muy importante en este proceso. Adaptarse a las nuevas formas de entender el mundo, la cultura, el impacto social y las nuevas formas de informarnos sobre los hechos que ocurren en el mundo son también importantes en este auge de la inteligencia artificial. Específicamente porque, y muy especialmente porque todos tenemos acceso a ella. Cualquier persona puede abrir una cuenta y generar un video. O generar un video con una noticia pero cubriéndolo con otras palabras. Incluso a veces el cambio de vocabulario puede generar confusiones o cosas que no se pueden entender bien. Puede generar que los receptores no capten bien la noticia. Por eso es importante identificar esos factores, identificar los patrones dentro de una noticia falsa y te aseguro que vas a empezar tú mismo a identificar las noticias que pueden llegar a ser falsas. Lo importante es adaptarnos, como digo, adaptarnos a cada forma. Ya nos habíamos adaptado al internet, a que ya cualquier persona podía publicar. Ahora nos debemos adaptar a que cualquier persona puede modificar la realidad a través de la virtualidad. Y eso es muy interesante porque la virtualidad se puede modificar muchísimo. La realidad, por ahora, no se puede modificar muchísimo. Por eso es importante que sepas que todo lo que ves en las redes sociales tiene bastante probabilidad de ser verdadero o falso. Es posible que sea falso, es posible que sea verdadero, pero por eso tienes que tener mucho criterio a la hora de realizar o creer estas noticias que estás recibiendo. Por eso es muy importante adaptarte y saber utilizar las herramientas correctas. Si en algún momento necesitas volver a escuchar el episodio para informarte sobre otra vez cuáles son esas herramientas que puedes utilizar, lo puedes hacer. Espero que te haya gustado mucho este episodio de InHop, este podcast. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. INIHOP, creatividad, innovación y revolución digital.